Vamos abriendo, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva de este viernes 24 de junio de 2016. Lo hacemos con saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. ¿Cuánto papel, cuánto subrayado? Está todavía marcando cosas. Juan Grompone, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Él vino con su papel, uno. Muy anotadito. Con eso alcanza. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va? Presidente, ¿lo más bien? Sin papeles. Sí, no, ¿qué voy a anotar? A capela. Y por último saludo a nuestro invitado, Roberto Jones, actor y director de teatro, conocido seguramente por muchos de nuestros oyentes. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Emiliano. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Es un halago para mí estar en Perspectiva, nada menos, y compartiendo una tertulia con estos ilustres ciudadanos y compatriotas. Después de esto, lo único que podemos decir, apaguen los celulares. Bueno, me hiciste acordar que está afuera. Ana, me Yo lo acabo llevó. de hacerlo. Me salvaste, Ana. Yo acabo de hacerlo. Te intimidó, Roberto. Por supuesto, lo vi y dije, ¡ay, el celu! Sí. Ya estaremos en nuestra conversación de esta mañana en el panorama internacional, abordando algunas de las noticias impactantes que nos han deparado las últimas horas. Pero ¿qué les parece si para empezar cumplimos con un ritual? Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va pidiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca te besa, borra la tristeza. ¿Por qué empezamos así? Bueno, porque hoy vamos a cumplir con el rito de todos los años. Aquí en esta mesa existe una especie de tradición en esa materia. Hay que recordar la obra del máximo exponente del tango en el día en que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida hace 81 años en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, donde Carlos Gardel se encontraba de gira. Señora Montalbán, la buscaba. ¿Usted? Yo. ¿Qué quiere? Quiero ser su amigo. ¿Para qué? Para tener el derecho de aconsejarla. ¿Aconsejarme? ¿Sabe usted que su suficiencia es insoportable? Usted me interesa, Laura. ¿Mi publicidad? No, usted misma. Sin la farsa de su misterio, sin el teatro de su vida. Me interesa todo lo que creo adivinar de extraño y de bueno en usted. Bueno, esa era la voz de Carlos Gardel en la película Tango Bar. ¿Cómo definirlo? Un policial romántico en donde el morocho del Abasto interpreta a Ricardo Fuentes, un apostador de carreras de caballo que se enamora de Laura Montalbán, una ladrona de joyas encarnada por Rosita Moreno. Y podríamos seguir poniendo grabaciones, pero ¿por dónde empezamos la charla? Y capaz que por Juan Grompone, que era quien el viernes pasado advertía, llamaba la atención. Ojo con el viernes que viene. Entonces, dale, tenías mucho interés en hablar de Gardel. Sí, y nos pidieron que dijéramos cosas nuevas. Sí, pero Gardel admite que se digan cosas nuevas. Hay que decir cosas nuevas porque el tema lo hemos tratado ya en años anteriores. Yo creo que hay dos cosas muy interesantes. El primero es que Gardel es dominio público, de modo que se pueden hacer cosas con la obra de Gardel. Y hace unas semanas un amigo mío me mandó una versión de un tango en el cual mi amigo toca el bandoneón y canta Gardel. Es decir, que hizo una mezcla gracias a la tecnología y surgió esa mezcla. Es decir, él se dio el lujo de acompañar a Gardel cantando. Hizo un dúo. Eso es muy divertido. Eso es muy divertido, eso es un hito. Un hito. Y la segunda cosa es que me da la sensación de que está aumentando la vigencia de Gardel como autor y disminuyendo como intérprete. Y en particular, por una cabeza, que casualmente fue lo que inició este espacio, creo que va desplazando a la comparsita como el paradigma del tango del Río de la Plata.
Es decir, yo he visto en varias películas y varias seriales de televisión en que cuando ponen un tango es por una cabeza. Y por una cabeza no solo tiene la magnífica música de Gardel, sino que tiene una letra de lepera muy interesante, con esa mezcla de la cabeza del caballo y la cabeza de la mujer, ¿no? De modo que, en fin, eso es lo que creo que está diciendo. Es decir, creo que Gardel finalmente va a ser recordado como un compositor. Es fantástico. Yo te digo que yo vengo los viernes acá dispuesto a escuchar a Juan, porque siempre aporta una cosa insólita. Digamos, es una próstata de la opinión. Juan, el factor sorpresa. No, hasta a ustedes mismos los tienen encandilados. Digamos, que cada vez que Juan interviene uno enciende las antenas. Y ¿te despertaste hoy temprano escuchando a Gardel? Y no hago otra cosa. No, vos sabés que... No sé cómo haces para escuchar en perspectiva más Gardel, pero bueno. Pongo en perspectiva y canto. Ah, bueno. Eso Entonces, es para que lo compone. Digamos, está bien, esa opinión es formidable. Gardel no es un buen compositor, no es un gran compositor, pero Gardel es un fenómeno absolutamente insólito, con una naturalidad para decir las cosas y con una capacidad de interpretación formidable. Hay tangos que cantó Gardel que se convirtieron en tangos porque lo cantó Gardel y nadie más se le anima. Por ejemplo, con escenas dramáticas como Anoche a las 2, claro, que inclusive él hace el papel de una mujer, exculpando a su heridor. Y en materia de letras, las letras de lepera son palabras mayores, digamos, es el gran compositor que tuvo Gardel. Pero por cosas nuevas yo quiero traérmelo al barrio Gardel, ¿viste? Allá en Malvin, allá en Rimac, en Rimac y La Rambla, hay un chalecito ataperado, digamos, está muy descascarado, muy venido a menos, con carteles para ver si se recupera, donde supo anclar Gardel en un periodo desconocido para esta generación de lo que fue esa zona. El chalet tiene un nombre adelante, se llama Villa Yerúa. Yerúa es la parte grande del porongo que utilizamos la punta para hacer palmate, y la otra parte lo usaban para cargar agua y eso, la calabaza. Y eso era un estudio. Entonces, y había en Malvinas en esa época tinas de hormigón de las lavanderas que se habían desplazado de Pocitos a Malvin porque habían empezado las construcciones, y zona de estud porque traían los caballos de Maroñas a recuperarse, a muscular en la arena, que todavía se puede ver de mañana temprano gente que trae los pingos a la arena. Ah, ¿hoy mismo? Sí, sí. ¿Y aquello? Se lo ven, pues, aquello, lo de Gardel con esa casita, ¿de qué años era? Ese está, mira, era marzo, pero no recuerdo el año. Y era de un amigo de Gardel. Gardel anclaba ahí, anclaba a Leguizamo, y por encima de todo, un amigo de Gardel también de Tacuarembó. Lo pregunto teniendo en cuenta a nuestros oyentes más jóvenes, pidiendo un poco de piedad con ellos. Bueno, era un jockey insólito. Porque legendario, junto ¿no? Por una cabeza está Leguizamo solo. Claro. Sí. Uruguayo también. Seguro. Seguro. Epa. ¿Por qué te crees que está Tabaré allá con todo esto de Gardel? Así que entonces en tu barrio sos absolutamente gardeliano. Entonces al que traían ahí era el lunático. Lunático era el caballo emblemático de Gardel. Cuando dice que lo vamos a retirar al cuartel de invierno, ya se ha ganado sus garbancitos. Ajá. Entonces, uno siente que Gardel es una cosa que está a mano. Allí cantó, allí comió churrasco, está la churrasquera todavía. Inclusive hay un ladrillo que fue la base del parrillero con unas gotas de grasa. Este es el último churrasco que comió Gardel acá. Ah, sí, está. Bueno, eso sí que es nuevo.
Eso sí que... Es muy nuevo. Tan nuevo que acaba de aparecer. No, desde aquella época. Sí, claro. Como yo decía, Ana tiene papeles subrayados, pero antes de ir a ella, y como corresponde, dejando a la dama para el último lugar, me gustaría que nuestro invitado, Roberto Jones, nos contara a propósito de cómo se lleva con Gardel. No traje papeles, no sabía que había que traer papeles. No hace falta, ya verás que hay 2 escuelas. Bueno, me parece maravilloso lo que le dijo Juan, lo que dijo el ruso. Sí. Yo creo que a mí me parece maravilloso que por lo menos una vez al año se recuerde la sonrisa varonil más luminosa de un artista. Que, claro, los artistas tienen esa consideración por el pueblo, que seguramente no lo tienen ni los santos ni los políticos. Entonces se le puede permitir que a ese hombre que tenía esa sonrisa, que cantaba esos tangos maravillosamente bien, que hizo cine, que era un cantante popular y se ponía un smoking, tenía todas esas contradicciones, el periodismo se ensañara con él de manera un poco impiadosa. Porque si hubiera sido un santo se lo merecería, ¿verdad? Tener un abogado del diablo. O si hubiera sido un líder político, bueno, buscar la contradicción está bueno. Pero ¿por qué a este artista se le empieza a buscar qué tenía en su juventud? Si fue preso, si no fue preso, si fue estafador o no estafador, si lo mataron de un tiro, si él estaba metido en la... Es como cuando dicen, Frank Sinatra llevó lo que llevó por la mafia. No, estaría metido con la mafia, no digo que no. Pero sin la mafia llegaba igual. O la mafia elige muy bien. Entonces yo quiero rescatar esa sonrisa de Gardel, que es lo que en primera instancia a mí siempre me llega de Gardel, más que la canción. Es esa imagen que él se creó o le crearon, no sabemos, ¿no? Es esa cosa que tienen muchos los porteños. Evita, ¿no? La defensora de los humildes, vestida como una reina. A Che Guevara, con esa foto maravillosa que le sacaron. El líder de la revolución con esa boina y aquel pelo, es un Cristo, ¿no? Esa cosa que tienen los argentinos, que es rescatable, y bueno, que uno desde el mundo de la cultura artística lo venera y con placer, con alegría. Sí, comentar, lo de Sinatra es muy interesante, eso de la mafia. Sinatra llegó a llamarlo a Gardel para que se integrara cuando él quedó al frente de Cosa Nostra, por vínculos sanguíneos, y la única condición que le puede venirte, mira que acá tenemos mucho que hacer, y que tenía que aprender inglés, y la respuesta de Gardel, que se conserva todavía porque fue ni ahí. No era Lázaro Báez. No, este es uno de los tantos capítulos de las investigaciones Rosenkopf-Maggi, ¿no? Seguro. Sí. Bueno, vos estás al tanto, ¿no? De que Escayola cuando tuvo esa picardía con la mucama del hotel, que la dejó, y ella se casó con un changador que se llamaba Sinatra, y después nació Frank. Pero Russo, y digo a la audiencia también, y quizás los jóvenes, no sé en qué medida hay, si hay una medida en que los jóvenes todavía les llega a Gardel. A mí, por ejemplo, una buena pregunta, podríamos dejarla planteada para nuestros oyentes. Cuando fui joven, a mí me dijo una cosa una vez un profesor, de Gardel y de Chaplin no se salva nadie. Entrás por eso si no salís nunca más. Está muy buena esa frase, está muy buena. Bueno, entonces yo recuerdo cuando era joven, y estoy hablando del finales de la década del 50, escuchábamos a Gardel los jóvenes, todos sabíamos tocar la guitarra, cantábamos a los chalchaleros y al mismo tiempo estábamos aceptando e introduciendo en nuestras vidas culturales a Elvis Presley y al rock and roll. Y después los Beatles. Los Beatles fueron los que terminaron con todo, ¿no? O los que de alguna manera pudieron reinar sobre eso. Pero nunca se llegó a perder. Es interesante que Gardel haya sido como una bisagra sin que se haya roto esa puerta. Ana, ahora sí, está el terreno preparado. Yo hice una pequeña investigación histórica, como no podía ser de otra manera. Y la pregunta fue... Ojo que en esta mesa hemos tenido varias investigaciones históricas a propósito de Gardel y Sinatra. Lo que hicimos con Maggi, ¿qué carácter le das? Por favor. ¿Tú estás acaso diciendo, Ana, que la tuya es una verdadera investigación histórica, rigurosa, bueno, no como otras? Dado que Borges mismo está sentado en nuestra mesa hoy, yo me permitiré recordar que Borges, a propósito de la historia, decía que era una rama de la literatura fantástica. Es del caso.
Bueno, la mi alusión pregunta. a Borges, por las dudas, para nuestros oyentes, tiene que ver con la presencia de Roberto Jones sentado aquí con nosotros, ¿no? Exacto. Es muy amable usted. Magnífico. Que ha representado tan notablemente a Borges en el teatro en los últimos tiempos, ¿no? Muy amable. Sí. A ver, ¿cómo habla Borges? Es muy amable, sí, pero a mí lo que me parece, ¿no? Humildemente, modestamente, que Gardel no inventó el tango. El tango es una creación de la orilla, es más bien también de las tradiciones patrias, pero es un gritón, ¿no? Él grita el tango, no lo canta. Entonces, a mí me parece que hubieron otros cantantes mucho más. Por ejemplo, a mí me parece que es un imitador así, sin ningún inconveniente, lo digo, y naturalmente, ¿no? De Tormo. Cuando se disfraza de gaucho, es Tormo. Sí, Borges acá corresponde un aplauso. Borges tenía en el sistema auditivo las mismas dificultades que en la óptica. Qué malo. Bueno, ahora malo. sí, Ana, ahora sí creo que vamos a dejarte hablar. Bueno, yo me pregunté, ¿alguien había sobrevivido? Porque tampoco estaba. A ver, yo escuchaba Gardel en mi casa, Aguilar, ahí está. En mi casa, como ya conté alguna vez, había un bandoneón, mi padre lo tocaba y el tango era cosa de todos los días, ¿no? Pero yo estaba ligeramente ajena a eso, como corresponde cuando uno es niño y luego joven. Entonces escuchaba y hoy puedo identificar un montón de cosas, pero no era algo que me conmoviera. Mi generación fue Beatles en adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi pregunta fue, ¿había sobrevivido alguien? Confieso que no me acordaba. Con certeza, Mauricio lo acaba de decir, José María Aguilar Porras, que era nacido en Canelones, o sea que era uruguayo también, un guitarrista, un compositor, no solamente tocaba la guitarra, también cantaba. Bueno, este hombre sobrevive con terribles quemaduras que lo deformaron durante el resto de su vida, y tiene al final, 25, 26 años después, también él un final bastante trágico. Muere en un segundo accidente de tránsito. Y deja, cuando muere, un libro inédito, que luego se replica mucho en los sitios que uno consulta, que fue lo que a mí me pasó. Me encontré en ese pequeño libro la descripción de lo que pasó exactamente el 24 de junio en esa tragedia de Medellín. Así que esa era mi novedad. ¿Al lugar? ¿Cómo no? Bueno, él comienza contando que estuvieron 4 días en Medellín, que Gardel cantó en la plaza de toros más importante de la localidad con un éxito absolutamente clamoroso, que allí pasaron a Bogotá, donde estuvieron 8 días, y que en el transcurso de esos viajes y esos traslados, Corpas Moreno, que era un muchacho argentino que habían conocido en Nueva York y que Gardel, con esa cosa tan cercana, decidió rápidamente incluirlo en la troupe, tomó a más de 1000 metros de altura esa foto que se le hizo luego, lógicamente, muy popular, pero que él agrega una anécdota que no se sabía de la foto, por lo menos yo no lo sabía, y es que cuando termina de registrarla, Corpas Moreno tuvo la mala ocurrencia de decirle a Gardel: mirá si se viniera bajo el avión. Y Gardel, que tenía terror a los aviones, se enojó muchísimo y lo reprendió muchísimo. A partir de ese punto, el relato entra realmente en lo que sucedió. Tuvieron que bajar en Medellín precisamente por problemas de los aviones, de manera forzosa. Ya habían tenido un problema con el piloto, que muy sagazmente supo estabilizar el aparato, y terminaron en esa ciudad que no estaba prevista. Una vez en Medellín, y ahora sí paso a leerles, resolvimos, dice el Indio Aguilar, almorzar para seguir luego rumbo a Cali. Así lo hicimos, comenzamos a tomar entonces ubicación en el siguiente orden dentro del avión. Primero el señor Celedeño Palacios, dueño de un cine en la localidad de Barranquilla. Luego Henry Seward, gerente de la Universal Pictures de Colombia. Alfredo Lepela, Guillermo Barbieri, Corpas Moreno, el de la foto, Riverol, Plajas, el copiloto, su piloto, pone acá, que me parece que no existe el término, el piloto Samper Mendoza, Carlos Gardel, y detrás de Gardel, yo. Recuerdo que en el momento de ascender, Carlos volvió la cabeza para decirme: bueno, Indio, que era un sobrenombre que él le había puesto, incluso con una broma de regalarle una máscara a Indio y decirle: ahí está tu retrato. Bueno, Indio, nos queda 1 hora y cuarto.
Y después, aunque se rompan todos estos bichos, no subimos nunca más a ninguno de ellos. Pobre Carlitos, agrega el indio, cuán lejos estaba de soñar que minutos más tarde iba a quedar convertido en cenizas. El último en entrar fue el señor Fleet, que era el que cerraba las puertas. Antes de hacerlo, trajeron 12 tambores de películas que debían pasar esa noche conjuntamente con la función de Gardel. Samper se opuso tenazmente a llevarlas, alegando ser demasiado peso para el trimotor, pero contra su negativa, y después de mucho discutir, se dispuso que fueran y tuvo que admitirlo. Inmediatamente Fleet se dio a la tarea de colocar a todos la correa de seguridad. Yo fui el único que me resistí al cinturón, en definitiva, ¿no? Por eso logré salir del aparato. Las últimas palabras que pronunció Gardel fueron para pedirme un caramelo y un poco de algodón para los oídos. ¿Qué estás comiendo, indio?, me dijo, al advertir que lo hacía con una golosina. Chicle, le contesté. Bueno, dame. Agregando, ¿tenés algodón? Apenas tuvo tiempo de colocárselo cuando el avión, que había comenzado su marcha, no conseguía despegarse del suelo. No sé por qué rara intuición, me parece que todos presentimos la catástrofe. Samper, que hacía esfuerzos desesperados para conseguirlo, no pudo evitar el choque de su trimotor F-31 con el superavión Manizales. Un ruido sordo y enorme se alcanzó a escuchar y los 2 pájaros de aire ardieron instantáneamente. Por una abertura, no sé cómo ni cuándo, me largué del trimotor ya cubierto en llamas, pero el instinto de conservación pudo ser más grande y salí. No sé cómo pude por un instante hacer eso. Los gritos de Riverol, de Asaf y de Plajas, que era el profesor de idiomas de Gardel, eran tan desgarradores que enloquecido de desesperación me lancé a las llamas para auxiliarlo. Después de mucho conseguí hacerlo, defendiéndome aún con un pedazo de saco que me quedaba. A Corpas Moreno, pobrecito, fue el único que alcancé a ver en medio del siniestro y tenía ya separada la cabeza del resto del cuerpo. Aquello era infernal y dantesco. Estábamos quemándonos vivos, ardiendo nuestras carnes, y el público, aunque numeroso, no atinaba a nada, petrificado de espanto. Yo, que no perdí el conocimiento, sino recién a las 48 horas, pedía a gritos que trajesen un automóvil. La gente, atolondrada e impactada, sin saber qué hacer, no me comprendía, dificultando aún más el ser atendidos. Cuando pude estar en pie, mucho después supe que ellos llamaban carros a los taxímetros y por eso nadie me entendía cuando yo pedía auxilio. Del avión Manizales murieron todos, del nuestro solo quedamos Fleet, Plajas y yo. Según me han informado, el primero está ciego y sin manos, el segundo demente. La impresión que no se podrá borrar nunca de mí fue la causada por Riverol. Ubicados en distintos cuartos, tuve un buen compañero y en una agonía terrible. Me pedía, me rogaba que no lo dejase morir, si hubiera podido hacerlo. Tengo 8 hijos, me decía. Aguilar, tengo 8 hijos y una señora. Pedí consulta a los médicos, no me dejes morir. Fue en vano. 2 días después, o sea, el 26 a las 3 de la mañana, en un ataque de demencia, saltó de la cama, echó a correr por el sanatorio y se desangró horriblemente hasta morir. Me pareció un relato espeluznante. Estremecedor, muy gráfico. Sí. Claro, un punto de vista privilegiado, entre comillas. Sí, sí, de privilegio se puede hablar, raro es ese, ¿no? Cerramos el tema con algún comentario extra. Con un comentario, sí. Libertad Lamarque en México dijo haberse encontrado con Carlos Gardel, que lo encontró en la calle, que cantaba en un bolichón, y que en determinado momento se cruzaron y le pegó el grito de Carlitos, y Carlitos se fue corriendo. Eso forma parte de la leyenda, digamos, de lo que queda la leyenda que no muere, y que aquella proverbio de que cada vez canta mejor. 2 o 3 comentarios de los oyentes. Por ejemplo, el de Eduardo. Eduardo dice, lo que ocurre con el tango, y explica las aparentes contradicciones entre Grompone y Rosenkopf, es que se trata de una de las pocas formas de la música folclórica y de la música en general donde son igualmente importantes y realizados 3 componentes. La música propiamente dicha, la lírica, en el significado anglo de letra o poesía cantada, y la danza. Por una cabeza es un perfecto paradigma de música, poesía y danza. Basta ver la película Perfume de mujer para entenderlo. Claro, es una de las películas donde se ha recurrido a ese tango
Y una película que además no es rigorosa ni nada que se le parezca, ¿no? En ese sentido, agrega el oyente, en ese sentido supera la comparsita, aunque nos duela. Es una película primero italiana y luego norteamericana. Actuada por Al Pacino, bailado por Al Pacino, ¿no? Que es ciego, teóricamente. La película es un ciego que baila. Quiero aclarar porque de pronto queda así. Las grandes diferencias que tenemos permanentemente con Juan son planificadas antes de entrar a la sala de transmisión. Digamos, es un método muy teatral. Después, hay algunas puntualizaciones. Por ejemplo, a propósito de Leguizamo. Hay oyentes que destacan que nació en Salto, no en Tacuarembó, ¿no? Nació en Baltasar Brum, en el departamento de Artigas, dice otro. Bueno, está bien, en la frontera, ¿no? En la zona. ¿no? Está bien, robando es lo que cámaras a Gardel, me corresponde. parece. Está bien, es lo que corresponde. Cuando la gente es importante, la demanda de sitios de nacimiento crece. Bueno, proporcional a la importancia. Otros anotan que le llama la atención que en esta conversación de hoy no haya aparecido la reivindicación uruguaya de la nacionalidad de Gardel. Porque es obvio. Estuvimos por arriba. Cada vez que en esta mesa se dijo Tacuarembó, ¿qué creían que estábamos haciendo? Sutilmente. Bueno, ¿no? ¿Cuántas veces? Sutilmente. Y por último, elijo un mensaje que responde a esa inquietud que de algún modo dejaba planteada Roberto Jones. Dice, acá lo encontré: hola, soy Fabián, tengo 27 años y cuando escucho Lejana Tierra Mía de Gardel me estremezco y me emociono. A muchos jóvenes nos gusta el tango. Muy bien. Agrega. Muy bien. Muy bien.